Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Hoy nos metemos de lleno en una encrucijada tecnológica, vital para las empresas que quieren crecer. ¿Qué estrategia de software seguir para escalar operaciones, de manera eficiente? Nuestra charla se basa en un análisis que hemos visto sobre software estratégico para el crecimiento empresarial. Exacto. Y la pregunta clave, la que va a guiar nuestra conversación, es esta. Para escalar con éxito, ¿es de verdad imprescindible invertir en desarrollar software a medida, que se amolde como un guante a la empresa? ¿O quizás basta con integrar de forma inteligente y profunda sistemas estándar ya consolidados, como los ERP y los CRM? Vamos a explorar dos visiones opuestas, pero ambas basadas en el material. Yo voy a defender que el software a medida es crucial, esencial, diría yo, para potenciar esos procesos únicos que definen la ventaja competitiva de una empresa en expansión. Mientras que yo argumentaré que el eje central para poder escalar reside principalmente en construir y, sobre todo, conectar eficazmente esos sistemas estándar que, al final, gestionan el núcleo del negocio. Niega el valor de los sistemas estándar, como los ERPs, la planificación de recursos empresariales, y los CRM, la gestión de relaciones con clientes. Pero es que el propio material fuente nos alerta sobre una rigidez que puede ser problemática. Cito textualmente: te obligan a trabajar bajo su estructura. Para una empresa que está justo en esa fase dinámica de crecimiento, definiendo y puliendo su forma particular de hacer las cosas, pues esta imposición puede convertirse en un lastre importante. El crecimiento, el exitoso, a menudo se alimenta de desarrollar procesos internos muy, muy específicos, que son la auténtica ventaja competitiva. Como dice el análisis, para estos procesos que te diferencian, no existe una solución enlatada. Es lo que el material llama el factor X de la empresa. Intentar meter este factor X en moldes genéricos puede generar ineficiencias serias. Hablamos de cuellos de botella operativos. Imagina, por ejemplo, un flujo de producción tan particular que el ERP estándar simplemente no lo puede modelar bien, sin adaptaciones complejas, frágiles. Y de tener datos dispersos, en silos que no se hablan, lo que hace casi imposible tomar decisiones estratégicas rápidas y, sobre todo, bien fundamentadas. Por eso, yo sostengo que el desarrollo a medida da esa flexibilidad y ese control que son irrenunciables. Permite que el software sea una extensión natural de la lógica del negocio y algo que es vital, que puede evolucionar con la empresa, orgánicamente. Es la vía para crecer con orden, potenciando la visión estratégica en lugar de, verse limitada por las herramientas que tienes. Entiendo el punto, de verdad. Comprendo perfectamente ese atractivo de la flexibilidad total que parece prometer el software a medida. Sin embargo, mi lectura del material me lleva a pensar que la base tecnológica indispensable para escalar cualquier negocio, tal como lo reconoce el propio análisis, se encuentra en los sistemas de gestión interna, el ERP, que suele unificar finanzas, producción, inventario, y en los de relación con clientes, ECRM, más enfocado en ventas, marketing, servicio y postventa. El material los describe, y yo creo que con acierto, como el cerebro de tu empresa. Son estas plataformas las que tienen que orquestar los procesos críticos, y el análisis subraya algo que para mí es fundamental. Más allá de tener estas herramientas, la clave es la integración entre ellas, conectando también las plataformas de venta online, por ejemplo. Lo esencial de verdad es conseguir que estos sistemas hablen entre sí, de forma fluida, coherente. Por lo tanto, mi interpretación es que muchos de los problemas que normalmente se achacan al software estándar, esa rigidez que mencionabas, los cuellos de botella, los datos dispersos, no son, defectos inherentes a los sistemas en sí mismos, sino que frecuentemente son la consecuencia de una integración deficiente entre ellos, o incluso de haber elegido mal el software estándar al principio. Una implementación bien escogida y sobre todo bien integrada de ERPs y CRM puede, y de hecho proporciona, una visión de 360 grados del negocio y una eficiencia operativa muy notable. Aunque, ojo, el desarrollo a medida tiene su sitio para procesos que son genuinamente excepcionales, como admite el texto, si tu negocio tiene un proceso único. Considero que la prioridad estratégica, al empezar, debe ser consolidar y conectar de manera inteligente estos sistemas estándar que forman el núcleo operativo. Los ERP y CRM modernos, si están bien implementados, ofrecen una capacidad de configuración y adaptación que, francamente, a menudo se subestima.
Reconozco que la integración es un pilar, ¿eh? En eso no hay debate. Claro que sí. No obstante, el material es bastante explícito, ¿sabes? Al advertir sobre la rigidez del software estándar precisamente cuando no logra adaptarse a las necesidades particulares de la empresa. Llega a decir que terminan siendo más un estorbo que una ayuda si no se alinean con la forma única de operar. Esta falta de adaptabilidad intrínseca, incluso con mucha configuración, puede ser un freno directo a la agilidad que necesita una compañía en pleno proceso de escalado. El software a medida, por definición, nace diseñado para esa lógica específica, no a pesar de ella. No te obliga a retorcer tus procesos para que encajen en una caja predefinida, lo cual, seamos sinceras, puede ser enormemente costoso en términos de eficiencia y, hasta de moral del equipo. Sí, entiendo esa preocupación por la flexibilidad, pero el análisis también pone mucho énfasis en la importancia de tener una base sólida. Y ahí es donde discrepo sobre si la rigidez es una característica, digamos, inevitable de todo software estándar bien implementado. Los sistemas ERP y CRM actuales, sobre todo las soluciones líderes del mercado, son frecuentemente modulares y permiten unos niveles de configuración muy profundos. Puedes adaptar flujos de trabajo, definir campos de datos personalizados, crear informes a medida. La cuestión crucial, desde mi punto de vista, no es tanto una elección binaria estándar contra a medida, sino más bien la diferencia entre sistema bien integrado y bien configurado frente a sistema mal integrado o simplemente mal elegido. La verdadera agilidad operativa en una empresa que crece surge cuando, por ejemplo, el equipo comercial sabe el estado exacto del inventario en tiempo real porque el CRM y el ERP están perfectamente conectados, o cuando producción ajusta sus planes basándose en previsiones de venta actualizadas que fluyen automáticamente desde el CRM. Esa sinergia se logra asegurando que estos sistemas centrales, aunque sean estándar, operen sobre datos unificados gracias a una integración robusta y bien pensada. La flexibilidad, yo creo, emerge de la conexión inteligente, no solo de la personalización extrema del código fuente. Entiendo tu punto sobre la integración como fuente de flexibilidad, de verdad. Pero, entonces, ¿qué pasa con la ventaja competitiva diferencial? El análisis es muy insistente en que ésta reside, a menudo, en esos procesos únicos, en lo que llama el factor X. Y es bastante tajante al afirmar: no existe una solución enlatada para tu factor X. Intentar forzar esos procesos diferenciadores que pueden ser, el algoritmo de recomendación único, un proceso logístico súper innovador o una forma muy particular de gestionar proyectos complejos dentro de los límites de un sistema estándar, por muy configurable que sea, siempre conlleva el riesgo de diluir esa ventaja, de estandarizar precisamente aquello que te hace diferente y, con suerte, mejor que la competencia. Según la lógica del material, el software a medida se diseña explícitamente alrededor de esa ventaja competitiva para protegerla y potenciarla, no para limitarla o, para hacerla encajar a la fuerza en un molde genérico. Como únicos requieran inevitablemente un desarrollo de software desde cero? Pensemos un poco. ¿Cuántos de esos procesos podrían abordarse de manera eficaz mediante configuraciones muy avanzadas dentro de un ERP o un CRM de primer nivel? O quizás utilizando módulos específicos que, aunque formen parte de un ecosistema estándar, estén altamente especializados en una función concreta, gestión avanzada de almacenes, planificación de la demanda, cosas así. Incluso las personalizaciones significativas dentro de la plataforma estándar, sin llegar a ser un desarrollo completamente nuevo desde cero, podrían ser la solución adecuada en muchísimos casos. El propio texto recalca la necesidad de un análisis detallado. Y creo que ese análisis es fundamental precisamente para esto, para discernir con honestidad si la necesidad real es un desarrollo totalmente a medida, que suele ser costoso, o si una adaptación profunda y bien ejecutada de un sistema estándar robusto podría ser suficiente, y probablemente más eficiente en coste y tiempo para cubrir muchas de esas necesidades que se perciben como únicas. No toda singularidad operativa justifica, en mi opinión, reinventar la rueda del software desde la base. La pregunta clave que ese análisis detallado debe responder es: ¿dónde trazamos la línea entre una personalización profunda y un desarrollo a medida completo?
Pero es que esa distinción, precisamente, nos lleva a una diferencia estratégica fundamental en cómo enfocar la inversión tecnológica cuando estás escalando. Mi postura, y la defiendo firmemente, es que invertir en software a medida para los procesos verdaderamente clave y diferenciadores y hacerlo desde etapas tempranas es una apuesta estratégica por la adaptación total y por construir una base tecnológica que soporte la escalabilidad a largo plazo sin fricciones. Es una forma de anticiparse, ¿sabes? Evita ese escenario tan común que se describe indirectamente en el material de tener que forzar tus procesos en un software estándar durante un tiempo, acumulando deuda técnica, ineficiencias operativas, para luego más adelante tener que enfrentarte a un proyecto de migración a una solución a medida mucho más costoso, complejo y disruptivo justo cuando la operación ha crecido y cualquier cambio es más traumático. Es construir pensando en el futuro, sobre una base que sea intrínsecamente flexible donde de verdad importa. Y yo, en cambio, lo planteo desde la perspectiva de asegurar primero los cimientos. Argumentaría que la prioridad estratégica al escalar debe ser establecer esa columna vertebral operativa, con sistemas ERP y CRM fiables y, lo que es crucial, bien integrados. Son, como insiste el texto, el cerebro que gestiona las funciones esenciales del negocio. Una vez que esta base está funcionando correctamente, una vez que la empresa tiene visibilidad y control sobre sus operaciones centrales, finanzas, ventas, inventario, clientes, y sobre todo, una vez que se han explorado y quizás se han alcanzado los límites de lo que estos sistemas estándar pueden ofrecer, incluso con configuración avanzada y personalización, entonces, y solo entonces, es el momento óptimo para evaluar con precisión la necesidad específica de invertir en desarrollo a medida. Y este desarrollo se aplicaría de forma quirúrgica, muy selectiva, a esas áreas concretas o procesos verdaderamente diferenciadores, donde el estándar, incluso bien implementado e integrado, demuestre ser insuficiente. No lo veo como el punto de partida universal para escalar, sino como una herramienta poderosa, sí, pero aplicar selectivamente cuando se justifica plenamente y siempre tras haber consolidado el núcleo estándar. Hablemos entonces un momento de la evaluación de riesgos y beneficios que cada enfoque implica, porque ambos los tienen. El riesgo de quedarse corta con el software estándar, de no optar por la personalización cuando es necesaria, queda bastante claro en el análisis. La ineficiencia operativa crónica, que ya hemos mencionado, esos famosos cuellos de botella que frenan el crecimiento. Piensa, por ejemplo, en un proceso de configuración de producto complejo, que el CRM estándar no maneja bien y que retrasa presupuestos y te hace perder ventas. Una experiencia de cliente deficiente causada por la descoordinación entre departamentos. Ventas promete algo que producción no puede entregar a tiempo porque los sistemas no se hablan bien. Y algo muy grave para una empresa en crecimiento, la incapacidad de tomar decisiones estratégicas rápidas y precisas, porque los datos están dispersos y no son fiables. El beneficio claro del desarrollo a medida, si está bien ejecutado, es evitar todo eso. Es contar con un sistema que soporte genuinamente tu forma de operar y que, como apunta el texto, evoluciona junto a ti, adaptándose a los cambios del negocio. Estoy de acuerdo en que esos son los riesgos de una mala elección o una mala implementación del software, sea estándar o sea a medida. De hecho, una mala integración de sistemas estándar puede llevar exactamente a esos mismos problemas. Pero ojo, el desarrollo a medida no está exento de sus propios riesgos significativos, que el análisis no detalla tanto, pero que todos conocemos bien. Los costes iniciales suelen ser considerablemente más elevados, tanto en dinero como en tiempo del equipo interno. Los tiempos de desarrollo son, por norma general, bastante más largos que los de implementar y configurar una solución estándar, y eso puede ser crítico cuando la ventana de oportunidad para escalar es limitada, y existe un riesgo inherente de dependencia tecnológica. Te atas a un proveedor específico o a un equipo de desarrollo interno, lo que puede complicar el mantenimiento, la evolución futura, la adaptación a nuevas tecnologías. Por contra, el beneficio de optar por sistemas estándar líderes y bien integrados es que aprovechas tecnología probada, robusta, con ecosistemas maduros de soporte, consultores especializados, comunidades de usuarios, una hoja de ruta de producto clara. Potencialmente, esto permite una implementación más rápida para poner en marcha las funciones centrales del negocio, lo cual es vital para capitalizar el momento de crecimiento. Al final, se trata de sopesar qué riesgos estás dispuesto a asumir en función de tu estrategia y tus recursos, claro. Bueno, para concluir mi argumentación,
aunque reconozco y subrayo la importancia crítica de contar con sistemas ERP y CRM bien integrados como la base operativa fundamental, sostengo que la capacidad real de una empresa para escalar sin fricciones significativas y para capitalizar plenamente su ventaja competitiva, especialmente cuando ésta reside en procesos operativos únicos y diferenciadores, a menudo exige la flexibilidad inherente y la adaptabilidad profunda que solo el desarrollo de software a medida puede proporcionar de forma óptima en esos puntos clave. Se trata, en definitiva, de evitar que la propia herramienta tecnológica, que está pensada para facilitar, se convierta paradójicamente en un techo de cristal que limita el crecimiento, la innovación y la agilidad del modelo de negocio. Y resumiendo mi postura, diría que la columna vertebral tecnológica indispensable para sostener el escalado empresarial reside en una implementación robusta, inteligente y, sobre todo, profundamente integrada de sistemas estándar probados como ERP y CRM. Estos sistemas centralizan la operativa esencial, proporcionan una visión unificada y constituyen una base sólida y fiable. El desarrollo a medida es sin duda alguna una herramienta muy potente y necesaria en ciertos escenarios específicos, pero considero que su aplicación debe ser evaluada de forma estratégica y muy selectiva. Idealmente, debería abordarse una vez que la base integrada estándar esté bien establecida, funcionando eficientemente, y se hayan explotado al máximo sus considerables capacidades de configuración y adaptación. Se trata de construir sobre seguro y aplicar la personalización extrema solo donde aporte un valor diferencial claro e inalcanzable por otras vías. Queda claro que, a pesar de nuestras diferentes perspectivas sobre la prioridad y el alcance del software a medida frente al estándar, ambas visiones coinciden en un punto crucial. No existe una fórmula única aplicable a todas las empresas. La decisión estratégica sobre qué tipo de software priorizar, en qué momento y para qué procesos depende intrínsecamente de factores como el modelo de negocio específico, la complejidad de sus operaciones, el grado real de singularidad e importancia estratégica de sus procesos clave y, por supuesto, de sus ambiciones, recursos y planes concretos de crecimiento. Como bien sugiere el material que hemos analizado, la necesidad de un análisis detallado previo de las necesidades particulares no es una opción, sino un requisito indispensable para tomar una decisión informada. Exactamente. Y es fundamental recalcar que, independientemente de la mezcla final de soluciones, ya sean estándar, configuradas, personalizadas o desarrolladas a medida que una empresa elija, la integración efectiva y sin fisuras entre todos los sistemas es el pilar irrenunciable que sostiene todo el edificio. Sin una integración sólida y bien planificada que asegure un flujo de datos coherente y en tiempo real, cualquier estrategia de software, por muy sofisticada que sea en sus componentes individuales, está destinada a generar fricción, ineficiencia y a dificultar, en lugar de facilitar, el escalado ordenado y rentable que se busca. La integración es, de verdad, el pegamento estratégico. El material que hemos puesto sobre la mesa hoy plantea sin duda consideraciones muy relevantes sobre cómo las decisiones tecnológicas pueden actuar como un potente acelerador o, por el contrario, como un freno inesperado para el crecimiento empresarial. Nos invita, yo creo, a cada organización que esté inmersa en este desafío a una reflexión profunda y continua sobre su propia estrategia digital, asegurándose de que ésta no solo soporte las operaciones actuales, sino que esté verdaderamente diseñada para impulsar y no limitar todo su potencial de escalabilidad futura.